Hola, antes de comenzar el vídeo de hoy, quiero agradecerles a todas aquellas personas que de manera incondicional han apoyado el programa. Quiero que sepan que a solo 3 semanas, hoy Forjando Paso tiene más de 100 suscriptores en el canal y eso me hace muy feliz. ¿Por qué? Porque es resultado de mi dedicación, de mi constancia, perseverancia, porque era algo que hace mucho tiempo quería hacer. Y sí, quizás algunos digan, bueno, no es la gran cosa, son solo 100 suscriptores, pero para mí es algo muy importante y he aprendido al paso del tiempo que debemos de celebrar nuestras metas, no importa cuán pequeñas puedan ser, debemos celebrarlas por todo lo alto, porque es resultado de nuestro trabajo. A ustedes les agradezco por tanto amor, por tanto apoyo y a ustedes hoy les traigo un nuevo video que espero que les guste mucho. Besitos. Ahora sí, bienvenidos nuevamente al canal. En el día de hoy les voy a presentar un nuevo libro, esta vez relacionado a cómo alcanzar el éxito y ser una persona exitosa. Este libro se llama Los Fundamentos del Éxito por Jack Nicklaus. Acompáñame. En este canal vas a encontrar contenido relacionado con la superación personal y profesional, aprovechamiento del tiempo, calidad y estilo de vida, experiencias vividas, anécdotas, mejor versión y desarrollo emocional. Te invito a que te suscribas, actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Básicamente, como bien su nombre lo indica, los fundamentos del éxito te brindan todas las herramientas necesarias para alcanzar el éxito en la vida, para tener una vida en abundancia, para ser una persona exitosa. A través de varios testimonios que en la introducción del libro comentan, explican, si sigues paso a paso cada uno de estos requisitos, cada uno de estos principios que el autor explica, podrás ser una persona exitosa en la vida. Pero me pregunto, ¿qué es el éxito para ti? ¿Y por qué te pregunto qué es el éxito para ti? Porque es muy importante saber que lo que para ti puede ser una persona exitosa, para mí no lo es. Para algunos ser reconocido en el trabajo, tener dinero, tener buena posición social o simplemente tener una familia bonita o cualquier otra cosa en lo que se crea, se siente que es exitoso, lo puede ser para ti pero no para mí. Entonces muchas personas tenemos diferentes maneras de ver cómo podemos ser exitosos, cómo caracterizar, cómo definir lo que es el éxito para nosotros. Por eso es importante que tengas claro qué es el éxito para ti, porque para todas las personas no es igual. Estos fundamentos o estos principios se basan en 24 técnicas que te llevarán a alcanzar el éxito si las sabes aplicar bien. Hagamos este viaje juntos. Hoy les voy a presentar el primer principio o la primera técnica que se llama sea 100% responsable de su vida. ¿Cuántas veces, pero cuántas veces culpamos a otras personas por nuestros infortunios o las cosas que no nos salen bien o porque queremos algo y no lo podemos lograr y no nos damos cuenta que eso es de nosotros la responsabilidad y simplemente buscamos la culpa en otras personas? Hoy te voy a explicar y te voy a dar todos los detalles y fundamentos de por qué usted tiene que hacerse 100% responsable de su vida. La verdad es que hay solo una persona responsable de la calidad de vida que usted lleva. Esa persona es usted. ¿Quién no quiere ser exitoso en la vida? Todos, ¿verdad? Usted tiene que tener claro que usted va a ser responsable de todo lo que experimente en la vida, ya sea bueno, malo, negativo, positivo o no. Te voy a decir ahora, te voy a dar los datos de por qué usted es la única persona responsable de todo lo que le sucede en la vida. Usted es el responsable de sus logros, de sus metas, de los resultados que obtiene, de la calidad de sus relaciones con amigos, compañeros de trabajo, familia, hijos, pareja. Usted es el responsable de su estado de salud, tanto físico como mental, de sus ingresos, de sus deudas, de sus sentimientos. Nadie más tiene el poder de hacer que esto le afecte su vida, a no ser que sea usted. Usted es el que decide, usted es el responsable de todo lo que le pasa. Pero ¿qué es lo que solemos hacer? Pues culpar a nuestros padres,
a nuestra pareja, a nuestros jefes, a la falta de dinero, al clima, a cualquier factor extra menos nosotros mismos. ¿Y por qué estamos acostumbrados a hacer esto? Porque nunca queremos aceptar, no estamos dispuestos a aceptar dónde está el problema, que es en nosotros mismos. Hay una maravillosa historia que les voy a leer, es bien cortita, donde se pone de manifiesto esto que le acabo de explicar. Y la historia dice así: un hombre que va caminando una noche y se encuentra a otro hombre de rodillas que busca algo en la luz de un farol. El transeúnte le pregunta: ¿qué busca? Y él le contesta que está buscando una llave que perdió. El transeúnte se ofrece a ayudar y se agacha para colaborar en la búsqueda. Después de una hora de búsqueda infructuosa, dice: hemos buscado por todas partes y no aparece. ¿Está seguro que la perdió aquí? El señor le contesta: no, la perdí en mi casa, pero aquí, bajo este farol, hay más luz. ¿Qué creen ustedes, amigos? Déjenme por favor en los comentarios qué les pareció esta pequeña historia y les voy a leer y les comentaré qué pienso al respecto. Amigos míos, es hora que dejemos de buscar fuera de nosotros los resultados y la calidad de vida que queremos obtener. Somos nosotros los máximos responsables de la calidad de vida que llevamos y los resultados que queremos obtener. Nadie más, señores, nadie más. Es usted el responsable. Lo más importante para que usted pueda lograr todo lo que desea, primeramente, es asumir al 100% la responsabilidad de su vida. ¿Le quedó claro? A mí me ha quedado muy claro. Un testimonio de los que logré al inicio es el que les voy a leer ahora. Dice: como ya lo dije en la introducción, apenas un año después de haber terminado mis estudios de posgrado, tuve la suerte de entrar a trabajar para Clement Stone, un multimillonario autodidacta que contaba en ese entonces con un patrimonio de $600 millones. El señor Stone era también el primer gurú del éxito de Norteamérica. Era el editor de Success Magazine, autor de Success System That Never Fails, el sistema infalible para triunfar. No le hagan mucho caso a mi inglés, ¿ok? El coautor con Napoleon Hill de Actitud Mental Positiva. Cuando estaba terminando mi primera semana de entrenamiento, el señor Stone me preguntó si yo asumía el 100% de responsabilidad de mi vida. Eso creo, le respondí. Esa es una pregunta que exige un sí o un no. No como respuesta, jovencito. O lo hace o no lo hace. Bueno, no estoy seguro. ¿Alguna vez le ha culpado a alguien por cualquier circunstancia en su vida? ¿Se ha quejado alguna vez por algo? Sí, supongo que sí, le respondo. No suponga, piense. Sí, sí lo he hecho. Muy bien. Entonces, eso significa que no se responsabiliza por el 100% de su vida. Responsabilizarse el 100% significa reconocer que es el promotor de todo lo que le ocurra. Significa que entiende que usted es la causa de todas sus experiencias. Si realmente quiere tener éxito y sé que quiere, tendrá que dejar de culpar, de quejarse, tendrá que aceptar la responsabilidad total de su vida. Y eso implica todas las consecuencias, tanto sus éxitos como sus fracasos. Ese es un requisito primordial para crear una vida de éxito. Solo al reconocer que usted ha sido el responsable de todo lo que le ha ocurrido hasta el momento, podrá encargarse de crear el futuro que desea. Verá, Jack, si acepta que usted es el responsable de las situaciones en las que ahora se encuentra, entonces podrá deshacerlas y recrearlas a voluntad. ¿Entiende eso? Sí, señor, lo entiendo. ¿Está dispuesto a aceptar el 100% de la responsabilidad de su vida? Sí, señor, lo estoy y lo hice. ¿Qué les parece? Bueno, les dejo la historia para que en los comentarios me comenten qué les pareció. Hasta aquí hoy el video, porque es un video muy largo, entonces lo vamos a cortar en diferentes particiones. La próxima será a continuación de esta, así que les pido por favor, déjame en los comentarios qué te pareció, si te encantaría seguir escuchando de éxito, qué crees del video, sugiéreme algún tema, ayúdame a poder brindarte mejores opciones, temas que te interesen. Sin más, nos vemos en un próximo video. Estaremos en la segunda parte de cómo alcanzar el éxito. Por favor, activa la campanita, no la dejes de activar para que no te pierdas los contenidos y no dejes de seguirme. Chao, hasta un próximo video.